Bien, ahora estamos reunidos, hermanos, gracias a Dios, para estudiar la clase número 4 del tiempo del reavivamiento y la reforma, parte B. Repito, hoy estudiamos la clase número 4 que se llama el tiempo del reavivamiento y la reforma, parte B. Pero, hermanos, como es de costumbre y antes de que comencemos el estudio bíblico, vamos a arrodillarnos para hacer una oración con reverencia a Dios. Ahí nomás donde los hermanos que puedan, yo acá por la falta de espacio voy a permanecer de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra un día más. A pesar de las pruebas, a pesar de la lucha de cada día, a pesar de la oposición del mundo, Padre, y de las huestes de las tinieblas, te damos gracias porque con tu gracia, Señor, realmente es posible realizar tu obra, a pesar de que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Padre Santo, te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos en todo el mundo que nos escuchan en directo o en diferido. Bendice a sus familias y quédate con nosotros, te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos que estudiar la clase número 4, que se llama el tiempo del reavivamiento y la reforma, parte B. De manera que, hermanos, yo creo que a esta altura del partido ya nos ha quedado bien en claro en qué tiempo estamos viviendo y para qué tiempo se va a estar realizando el reavivamiento y la reforma. De manera que, según lo que venimos estudiando, entonces, ¿para qué tiempo se va a realizar el reavivamiento y la reforma? Para el tiempo de la crisis, para el tiempo en que se dé la ley dominical. Hermanos, la ley dominical es el tiempo de la crisis, y si no, vayan a escuchar toda la serie que yo di de reavivamiento y reforma, y vayan a escuchar toda la serie que di con respecto al tema del zarandeo. Pero el zarandeo final, hermanos, el zarandeo final tiene que ver con la ley dominical que genera el reavivamiento y la reforma, porque en el seno del pueblo de Dios se dará el reavivamiento y la reforma, porque se comienza a predicar definitivamente con fuerza el mensaje que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea, y eso es lo que producirá un zarandeo en el pueblo de Dios. De manera que queda bien en claro, en esta clase más que nunca queda bien en claro para aquellos que no han entendido. La ley dominical genera en la iglesia adventista el reavivamiento y la reforma que se da en el seno de la iglesia adventista. ¿Pero por qué se da en el seno? Porque justo en el seno, hermanos, todas estas cosas llevan a que tomemos decisiones firmes y sobre todo a predicar con más fuerza el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Saben por qué? Porque ¿con qué otra cosa la iglesia adventista del séptimo día se va a arrepentir de sus pecados plenamente y va a dejar que Cristo entre en su corazón si no es precisamente obedeciendo de una vez por todas el mensaje que le toca y el mensaje que le pertenece? Aparte, nos hemos cansado de decir, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es un mensaje para nosotros, para adentro. En cambio, la advertencia de la ley dominical es para el mundo, para que el mundo no reciba la marca de la bestia, porque el que recibe la marca de la bestia beberá del vino de la ira de Dios, mezclado, sin mezcla de misericordia, hermanos. Va a beber el vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Por lo tanto, la ley dominical genera el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y nos comenzamos a reavivar en el seno. ¿Y por qué? Porque comenzamos a obedecer el mensaje que nos tocaba, que era el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Por eso, la ley dominical por un lado y el mensaje del testigo fiel por el otro generan presión desde afuera. La ley dominical y el mensaje del testigo fiel genera presión desde adentro, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que voy diciendo? Por eso tanto la ley dominical
como el mensaje del testigo fiel, los dos son los que producen el zarandeo. Por favor, entiéndase bien. Los dos, por favor, créanme, los dos generan zarandeo. No es uno solo. Si ustedes leen cuidadosamente todas las citas del espíritu de profecía, van a ver que tanto la ley dominical como el mensaje del testigo fiel, los dos son los que producen zarandeo. Nada más que la ley dominical produce zarandeo en un aspecto y el mensaje del testigo fiel produce zarandeo en otro aspecto. La ley dominical produce zarandeo porque la presión del miedo hace que algunos se ofendan y se aparten. En cambio, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea genera presión porque la gente no quiere ser más santa, más obediente y más pura. Entonces el mensaje del testigo fiel le da con un caño a la parte moral adentro de la iglesia, y por eso es que muchos se retiran, porque no quieren vivir una vida de pureza y de santidad. No quieren vivir una vida de pureza y santidad. Porque les pongo un ejemplo. Digamos que yo soy fuerte virilmente, y soy fuerte virilmente y como hombre me banco la persecución. Entonces quedo adentro. Pero puedo seguir siendo fornicario, puedo ser ladrón, puedo seguir robando, matando, puedo hacer crímenes, puedo ser sensual, fornicario, adúltero. Pero claro, como me banco la presión de la ley dominical, quedo. Pero como no hay un mensaje moral, entonces puedo ser fornicario, ladrón, adúltero y sigo quedando adentro de la iglesia. Pero Dios fue tan sabio que permite que el solo zarandeo se bifurque en dos partes importantes. La ley dominical como presión desde afuera, por el cual muchos se ofenden y no soportan la presión del ultraje, la calumnia y la persecución y se apartan. Y están los otros que van a ser zarandeados porque no quieren vivir una vida santa y pura, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de fervor cristiano, de entusiasmo y de humildad semejante a la de Cristo. O sea, que lo que no queramos vivir de esa forma, vamos a ser zarandeados por el mensaje del testigo fiel adentro de la iglesia adventista del séptimo día, ¿se entiende? O sea que somos zarandeados por la presión de la ley dominical por un lado y por el mensaje moral por otro lado. Entonces, hay gente que aguanta la ley dominical, pero no aguanta la vida de santidad y se va. Hay otros que les gusta ser puros, buenitos y humildes, y ustedes lo ven y tienen una carita de ángel, pero son mantequita porque no soportan la presión de la ley dominical. También se van. Entonces el zarandeo, hermanos, es tan poderoso que uno tiene que tener firmeza en la fe en todos los aspectos de la vida para poder quedar adentro de la iglesia adventista. Por eso ahora pueden ustedes entender de una vez por todas por qué es que la hermana Huay dice que es algo terrible, pero tiene que ocurrir. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y yo te desafío a que vayas y leas el contexto de todas las citas que yo he dado en las clases anteriores, para que veas que el contexto ratifica y confirma todo lo que yo vengo diciendo. O sea que yo tengo que estar bien en la parte moral, pero también en la firmeza de la fe, en las dos cosas. Tengo que soportar el zarandeo en sus dos componentes: la ley dominical que me presiona desde afuera y el mensaje de pureza y conversión total que se da adentro de la iglesia adventista del séptimo día. De manera que, hermanos, ustedes van tratando de captar un poco cómo viene la mano con el tema del zarandeo final sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Y por qué, hermanos, hay gente que realmente no se sabe si van a pasar el tema del zarandeo? Hermanos, la mundanalidad se está metiendo adentro de la iglesia y la vemos sobre todo en la vida de los jóvenes. Aquí en Tucumán se la ve mucho en la vida de los jóvenes y vemos cosas tremendas, vemos cosas terribles. Una mundanalidad, fornicación, yugo desigual por todos lados, hermanos. Pero eso nos hace ver que la profecía se está cumpliendo, porque estamos llegando al punto, hermanos, en que la iglesia está dormida. Está dormida, hermanos. De manera que hay vírgenes sabias pero dormidas,
vírgenes insensatas pero dormidas, y el tercer grupo que son los adventistas declaradamente pecadores que son perdidos. Aparte de dormidos, están ya recontra perdidos y no creo que se puedan recuperar. Para un mayor entendimiento de lo que son la parábola de las 10 vírgenes, vayan y busquen en Palabras de Vida del Gran Maestro todo lo que hable ahí de la parábola de las 10 vírgenes y van a ver que se dice acerca de esos dos grupos. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos realmente tremendos. Por eso es que yo trato de enseñar estas clases para despertar la conciencia, para iluminar la conciencia, para estimular la mente a que la gente se dé cuenta que hay que comparar, todo hay que comparar y ensamblarlo para que encaje perfectamente. No es que es una cosa o la otra, no, encaja todo perfectamente como un círculo perfecto, hermanos. Vamos a ser zarandeados por terribles pruebas y yo te puedo dar testimonio de cómo yo soy zarandeado por predicar estas verdades. A medida que va pasando el tiempo, yo voy sintiendo un poquito más los ataques de Satanás en mi vida y siento cómo me ataca y cómo a muchos hermanos les gustaría que yo sea silenciado. A mucha gente le gustaría que yo no predique más. A mucha gente le gustaría que yo sea borrada de la iglesia. Y ¿saben qué? No encuentran por ningún lado la manera de taclearme. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es bueno. Porque Dios tiene misericordia de mí. Y Él está levantando hombres y mujeres que no comen vidrio, sino que son inteligentes, concienzudos y consagrados. Entonces, estos hombres y mujeres no van a permitir que se haga injusticia en lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tanto a nivel mundial como a nivel local. Pero es importante, hermanos, que nosotros tomemos conciencia de estas cosas, porque en el tiempo del zarandeo, desde afuera, la ley dominical nos va a prohibir comprar y vender, estudiar en la facultad, tener los beneficios sociales, tener las mutuales, trabajar, tener los beneficios sociales, las obras sociales, todo desde afuera. Y desde adentro, ¿qué vamos a tener? Oposición de los hermanos, gente que te va a querer borrar de arriba porque tú predicas la verdad y ellos no la predican a la verdad o la minimizan para que no se sientan ofendidos. Estas son realidades que absolutamente nadie las puede negar, ni siquiera los infieles. Hasta los infieles saben lo que dice el espíritu de profecía de las injusticias que se van a cometer, de afuera con la ley dominical y de adentro con el testigo fiel. Hasta ellos lo saben y no lo pueden negar, porque ellos han leído primeros escritos que dicen: y le pregunté a mi ángel cuál era la causa del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio del testigo fiel, el testimonio que el testigo fiel exige a la iglesia de la Odisea. Moverá este mensaje a profundo arrepentimiento a quien lo acepte y le inducirá a exaltar la norma, a exaltar el estandarte, a difundir la recta verdad. Pero algunos no soportarán este testimonio directo y se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿O no? Hasta los chiquitos saben eso, hasta en cuna se lee. En cuna, hermanos, en adolescentes se leen el libro Primeros Escritos y la cita esa de Primeros Escritos. Hasta los infieles saben lo que significa esta cita. De manera que tú, hermanos, ya sabes lo que va a causar el zarandeo en la iglesia en lo que tiene que ver con adentro. Con adentro, adentro, en el seno. Problemas y divisiones. Porque algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y eso es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo me siento feliz de estar unido a Cristo. Y tengo muchos defectos. Lo tienes. Tú te has visto los defectos que tiene en pensamiento, en sentimiento, en palabras, en obras, en conducta. Tú te viste cómo es tu mente. Y todos nosotros hemos visto lo que dice la hermana Juay, que dice: el corazón humano es desesperadamente impío. Pero a pesar de eso, Cristo nos cambió, nos transformó, nos puso otra mente.
A pesar de que éramos lo peor que existía en el mundo, Cristo nos llamó, nos convertimos a Él y Él puso un cambio total. Y ahora vemos que no queremos las cosas malas. ¿Y por qué ahora no queremos hacer lo malo? Y renegamos porque no queremos hacer lo malo. ¿Qué ha pasado en nuestra mente? ¿Quién nos tocó? El Espíritu Santo, cuando decidimos creer en Cristo y decidimos entregarnos a Él con todo nuestro corazón. Hay un cambio que se ha producido en la mente. Ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que resta ahora? Vuestra santificación, que es la carrera de la santificación de toda la vida, hermanos. La perfección, el camino de la perfección, no del perfeccionismo. Cuidado, ¿no? Porque los grupos disidentes hablan del perfeccionismo y no tienen idea de lo que están hablando. Pero hermanos queridos, dice así primeros escritos: moverá este consejo a profundo arrepentimiento, y los que acepten, hermanos, los que acepten este consejo se arrepentirán con profundo arrepentimiento y serán inducidos a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Y esto, no otra cosa, esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Porque habrá gente que se levantará contra el mensaje que se está dando adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se tratará de condenar a los siervos de Dios buscando aparentes defectos. Buscar acallarlos. Buscar minucias para acallar a los siervos de Dios. Y diciendo que no son siervos, sino que ellos son los siervos, pero que los que predican el único mensaje que es para este tiempo no son los siervos. Yo creo que hay gente súper estudiosa que ora, que ama a Cristo y que no come vidrio y no se va a tragar el cuentito y el verso que le hacen muchas personas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la verdadera Iglesia de Dios, pero no por eso significa que no se vaya a cumplir lo que dice primeros escritos. Precisamente porque es la verdadera Iglesia del pueblo de Dios, es que adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se manifestará ese zarandeo interno como consecuencia de la obediencia del mensaje del testigo fiel a la Iglesia de la Odisea. ¿Y saben por qué me he tomado todo mi tiempo en explicar esto, hermanos? Porque ya en todas partes del mundo me entero que los hermanos que quieren predicar la verdad se le ponen trabas. ¿Y saben por qué? Porque los que les gusta tener el primado en la iglesia son del linaje de Diótrefes. Y les gusta tener el primado en la iglesia, les gusta tener el dominio en la iglesia. Y por eso, hermanos, hacen las cosas mal. Pero te tengo que dar una buena noticia. El Dios de Israel está al timón de cada iglesia local. Y no solamente de la Iglesia Adventista Mundial, sino que también está al timón de cada iglesia local, hermanos. Y Dios va a hacer que su verdad triunfe. Dios va a hacer que realmente lo que es la verdad triunfe, hermanos. Y dice, los expulsa de la iglesia, ¿no? ¿Qué hacía Diótrefes? Hasta los expulsaba de la iglesia. Pero en fin, quiero darles también una noticia mientras estamos desarrollando esta clase bíblica, hermanos. Pronto voy a empezar a dar temas bíblicos, sermones, para muchos hermanos que quieren escuchar sermones de reavivamiento. Vamos a dar sermones doctrinales, hermanos, para que la gente pueda aprender y meditar en la palabra de Dios. Vamos a dar sermones doctrinales, toda una serie de sermones doctrinales, hermanos. Así que volvamos a la clase que nos toca. Eso es lo que pasa, lo que te acabo de decir, hermanos. No te dejes desviar de la fe en la Biblia y en el espíritu de profecía. En esta clase, hermanos, nos ha dejado en claro que el tiempo del reavivamiento y la reforma es el tiempo de la ley dominical. Vamos a ir directamente a la Biblia, queridos hermanos. Vamos al profeta Habacuc, capítulo 2. Quiero que repasemos un par de cosas, hermanos. Vamos al profeta Habacuc. Después podemos nivelar el volumen, ¿verdad? Sí. Bueno. No te hagas problema, sí se le sube perfecto el volumen. Está bien. Queridos hermanos en la fe, vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo número 1 al 3.
Dice así: aquí habla de una atalaya que está bien firme, vigilando y velando en el tiempo en que vive, hermanos. Noten lo siguiente: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión se tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Y aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Y dice el versículo 4: he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Lo único que tenemos, hermanos, ahora es nuestra fe. Que nos quiten todo, pero que no nos quiten nuestra fe, hermanos, que no nos quiten nuestra fe. Y estamos pasando o no estamos pasando pruebas. Y pruebas bien duras, hermanos. ¿Saben quién es el que no pasa pruebas? El que se lleva muy bien con Satanás, el que se lleva muy bien con el mundo, el que se lleva muy bien con su carne pecaminosa. Todos los que se llevan bien con los demonios, con el mundo y con su carne pecaminosa, no tienen pruebas, porque están en armonía con el mundo y con lo que reina en el mundo. Pero los hermanos que se llevan muy mal con el mundo, que no quieren conformarse al mundo, y estoy hablando sin fanatismo, cuidado, ¿no? Los que se llevan muy mal con los demonios porque no quieren que los demonios los influencien, sino que solamente quieren ser influenciados por el Espíritu Santo. Los que se llevan mal con su carne pecaminosa porque no le hacen caso en sus deseos y pasiones. Eso te puedo decir que realmente son los que tienen grandes pruebas en su vida y sufren y lloran y claman por las pruebas que tienen y por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Que son conceptos muy claros que hay que tenerlos, hermanos, porque estamos viviendo justo en este tiempo. Los versículos que nosotros acabamos de leer ahora, hermanos, son versículos que siempre los aplicamos al tiempo del fin y tienen que ver con el tiempo del fin. Y en el contexto del tiempo del fin te muestro lo que va a pasar. Vamos a leer ahora en el mismo Habacuc capítulo 2, versículo 12 al 14. En el versículo 12 al 14 te muestra lo que pasa precisamente en el contexto del tiempo del fin. Versículos 12 al 14. Ay del que edifica ciudad con sangres y del que funda villa con iniquidad. Aquí se está hablando, hermano, de los tiempos opresivos que va a haber en los tiempos de la ley dominical. ¿Y qué sigue de la ley dominical? Dice el versículo 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano. Por más que persigan al pueblo de Dios, por más que les quiten sus propiedades, están yendo directamente a la perdición, al día de fuego de la segunda venida de Cristo. Versículo 14: porque a pesar de que hagan eso, con la ley dominical viene la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es el auxilio que Dios le da a los hijos de Dios en su hora de mayor crisis, cuando viene la ley dominical. Por eso ahora dice el versículo 14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo se cumple el versículo 14? ¿Cuándo se cumple Habacuc capítulo 2 versículo 14? En la lluvia tardía después de la ley dominical. Porque la ley dominical es la crisis que le da a Dios la oportunidad de manifestar su poder a favor de su pueblo. Por eso dice el versículo 14: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y sigue diciendo ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 18 al 20, y yo ahora te voy a demostrar que todos los versículos que yo te acabo de leer de Habacuc capítulo 2 se refieren sí o sí al tiempo del fin y por lo tanto a la ley dominical y lluvia tardía.
¿Quedó claro? Se refieren a la ley dominical y lluvia tardía. ¿Por qué? Fíjense ahora los versículos 18 al 20. En el capítulo 2 vamos a los versículos 18 al 20 y tomen nota de todo el fundamento bíblico que estamos dando, ¿no? Tomen nota. Dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, haciendo un hincapié al catolicismo, ¿no? Justito para el tiempo del fin, hermanos. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí que él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. Y ahora viene un versículo raro, hermanos. Ese versículo raro es el versículo 20 que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hugo, pero es muy ambiguo tú lo que me acabas de leer, pueden decir ustedes. No, vamos a volver a leerlo. Versículos 18 al 20. ¿Cuándo se estará reprendiendo? ¿Este mensaje era para los idólatras de Baal de aquellos tiempos o para la idolatría de la Babilonia mística del tiempo del fin? Es para la Babilonia mística del tiempo del fin. Y presten atención, ¿por qué? Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay! Cuando se usa esta expresión, los ayes, cuando se utilizan los ayes es porque viene castigo. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí que él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro del espíritu. Y justo cuando se da ese mensaje, esa advertencia, en el tiempo cronológico de esa advertencia se dice esto. El versículo 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hagamos un estudio del versículo 20 ahora, un mini estudio. ¿Cómo está compuesto el versículo 20? Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Será que ese versículo nos está remitiendo al tiempo del fin? ¿Por qué? Hay que hacer comparación de texto con texto. Entonces vamos, pero volvamos a leer el versículo 20. En el tiempo que se da la advertencia de los versículos 18 y 19, el 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él todo el mundo, toda la tierra, todo el mundo, toda la tierra. Aquí se está refiriendo al templo celestial. ¿Y por qué dice calle toda la tierra? Entonces yo tengo que comparar el versículo 20, lo tengo que comparar con Sofonías 1. Vamos a Sofonías 1, hermanos. A Habacuc 2:20 lo comparamos con Sofonías capítulo 1. ¿Qué versículo? A ver. 7. Muy bien, el versículo 7. Noten lo que dice el versículo 7. ¿Cómo se debe interpretar y qué significa esa expresión, hermanos? Sofonías capítulo 1, versículo 7 dice así: calla en la presencia del Señor Jehová. ¿Cuándo hay que callar? ¿Y cuándo hay que callar en la presencia del Señor Jehová? Y todo el mundo, porque aquí está diciendo todo el mundo, porque dice una sola vez calla. Y cuando dice una sola vez calla, le está diciendo absolutamente a todos. Noten: calla en la presencia del Señor Jehová. ¿Y por qué hay que callar? Y te explica el mismo versículo: porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio, prevenido a sus convidados. Entonces, si el Habacuc 2:20 dice calle delante de él toda la tierra, es porque ¿qué viene? ¿Qué está cercano? El día de Jehová, por comparación de texto con texto. Entonces, si ahora leemos Sofonías capítulo 1 y los versículos 12 al 18, presten atención lo que dice: y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, con el zarandeo, hermanos, con el zarandeo. ¿Qué
que se da en el reavivamiento y la reforma, porque este es el tiempo del reavivamiento y la reforma. Con el zarandeo Dios está escudriñando a la iglesia para ver quién sirve y quién no sirve. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, dice, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas, y edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará de todos los moradores de la tierra. Pero ¿cuándo se dice que está cercano el día de Jehová? ¿Cuándo? Cuando Jehová está escudriñando con candiles a Jerusalén. ¿Y cuándo escudriña con candiles a Jerusalén? En el tiempo del reavivamiento y la reforma. ¿Y con qué escudriña? Con el zarandeo, con la presión de afuera y con la presión de adentro. La presión de afuera, la ley dominical. La presión de adentro, el mensaje del testigo fiel y verdadero. Cuando ustedes vean que se está dando el zarandeo en el reavivamiento y la reforma, próximo para recibir la lluvia tardía, sepan, queridos hermanos, que está cercano el día de Jehová. Por eso yo los quiero animar a todos los queridos hermanos que nos siguen por internet, que ahora que ya estamos en estos tiempos, hermanos, reúnanse en sus casas para orar, reúnanse en la iglesia para los cultos, reúnanse para pedir la bendición del Espíritu Santo, reúnanse, hermanos, 2 o 3 para pedir la bendición de Dios en tu noviazgo, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Aquí nosotros, cuando estamos pasando por problemas, nos reunimos grupos de 2 o 3, de 4, para orar por todas las aflicciones que nos están afligiendo. Y esta noche, si Dios lo permite, también vamos a tener un momento de oración, porque es momento de descargar el corazón y pedirle a Dios que nos fortalezca en medio de tantas aflicciones que pasamos, que a veces ya no sabemos para dónde ir. Entonces, cuando no sabemos para dónde ir, tenemos que confiar en Dios y esperar que Él nos guíe, porque no sabemos para dónde ir. Pero hay que clamar, hay que orar. Hermanos, si estás teniendo problemas de salud, problemas familiares, problemas laborales, pues qué bueno que eso nos humille, qué bueno que eso te humille, qué bueno que eso me humille, porque eso nos baja el copete, nos humilla, nos hace soltar lágrimas, nos saca la basura del carácter que tenemos, nos vuelve humilde y nos permite juntarnos con otros de nuestros hermanos para poder pedir la bendición de Dios en las necesidades que estamos teniendo. Y si no, ¿de qué sirve la verdad si no la ponemos en práctica, y si no la vivimos, y si no la experimentamos? Queridos hermanos, de manera que para el tiempo del fin todo te muestra que viene primero la ley dominical y segundo la lluvia tardía. Y no como algunos hermanos que andan predicando por ahí, incluso acá también en Tucumán, renegamos mucho porque hay ciertos hermanos que le esconden la ley dominical al pueblo. Renegamos mucho y espero que eso no esté pasando en otras partes del mundo, y si está pasando tengan cuidado, porque hay hermanos que esconden la ley dominical al pueblo, no siguiendo los lineamientos de la iglesia en algo que sí es doctrina adventista,
que es el mensaje del tercer ángel, que te dice bien clarito cuándo viene la marca de la bestia. Y la marca de la bestia viene primero, porque lo que viene primero es el mensaje del tercer ángel y después el mensaje del cuarto. El mensaje del tercer ángel te amonesta contra la marca de la bestia. Es decir, el mensaje del tercer ángel, que viene primero porque es tercero, te amonesta contra la formación de la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Por eso es el mensaje del tercer ángel. Te amonesta contra la formación de la imagen de la bestia y la marca de la bestia. ¿Por qué? ¿Y por qué te amonesta? Te advierte. Te está advirtiendo porque se está dando primero la ley dominical y después viene el mensaje del cuarto ángel para darle poder al mensaje del tercero, que ya está advirtiendo de la ley dominical porque se ha dado. Y eso es lo que muchos hermanos no cuentan. A ver, primero, segundo, tercero y cuarto. A ver, chicos, viene primero el tercero y después el cuarto. El tercero advierte de la marca de la bestia porque se da y se está dando, y recién el cuarto, el cuartito, es la lluvia tardía. ¿Se entendió o no se entendió? Ven que en cada estudio que hacemos el Espíritu Santo baja, desciende y te deja bien en claro por los medios que tú menos esperabas para mostrarte y repasarte cuál era el correcto orden cronológico profético del tiempo de angustia previo. No puede venir primero el cuarto ángel y después que aparezca por ahí una ley dominical, quién sabe de dónde. Dice que el tercero crece hasta convertirse en el cuarto. Porque dice que el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en el fuerte pregón de la lluvia tardía, hermanos. Primero viene el tercero, después el cuarto. Pero como hay gente que no sabe lo que contiene el mensaje del primer ángel, no saben lo que contiene el mensaje del segundo ángel, no saben lo que contiene el mensaje del tercer ángel, y tampoco van a saber cuándo se va a manifestar y de qué forma el mensaje del cuarto ángel. Por eso, queridos hermanos, yo los desafío a que estudien la Biblia. No me hagan caso a mí. Ustedes tienen que ir por ustedes mismos y estudiar la palabra de Dios en sus propias casas, en sus propios hogares, analizando el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Yo te digo la verdad, hermanos, no hay nada que soporte la comparación de texto con texto. A lo largo de toda mi vida de estudiante de la Biblia, yo noto que me voy perfeccionando más cuanto más comparo un versículo con otro. De manera que, hermanos, habiendo entendido Habacuc capítulo 2 versículo 20 para entender que nos está llevando al tiempo del fin y que primero vendrá una persecución X dada por lo único que sabemos, que es la ley dominical, ahora vamos al capítulo 3 de Habacuc. ¿Y qué dice el capítulo 3 de Habacuc en el versículo número 2? ¿Qué dice el versículo número 2, hermanos? Dice lo siguiente: Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra, porque está muerta la obra. ¿Cómo está la obra de Dios ahora, hermanos? Está dormida, está parada, porque los conservadores que hay adentro de la iglesia adventista frenan la obra de Dios. Entonces hay un pueblo que clama y le dice: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Queridos hermanos, yo creo que allí donde estás, hermanos, no dejes que pase esta noche sin tener comunión con Cristo. Todos somos defectuosos. La mayoría venimos del mundo. Traemos heridas del mundo. Traemos amarguras del mundo. Traemos cosas feas del mundo. Pero llegó un punto en que nos encontró Cristo y nos cambió. Ahora, ¿qué es lo que queda? Vuestra santificación, que es terminar de corregir los defectos de carácter que tenemos hasta llegar a tener un carácter semejante al de Cristo. Ahora te hago una pregunta: ¿es fácil lograr la perfección del carácter? No. ¿Y qué dice el Espíritu de profecía? Tenemos que tener severas luchas, rudas luchas contra el yo,
contra nosotros mismos. A veces tendremos que postrarnos llorando por nuestra condición, pero no debemos desanimarnos y seguir adelante, hermanos. La Biblia ilumina. Y yo le doy gracias a Dios por estos medios que tenemos de poder predicar la palabra de tal manera que vaya a todo el mundo adventista. Viene un reavivamiento y una reforma, hermanos, en el seno del pueblo de Dios para preparar el camino a la lluvia tardía, que es la serie que nos compete ahora. ¿Y saben por qué viene el reavivamiento y la reforma? Porque no estamos reavivados ni estamos reformados. Somos cristianos sin reavivamiento y sin reforma. O sea, estamos muertos porque no estamos reavivados y estamos, hermanos, con una estructura que no es la que Dios quiere. Por eso es que, hermanos, se necesita reforma. ¿Qué no entienden? ¿Qué no se entiende lo que yo estoy tratando de decir, queridos hermanos? Reforma. Hay que reformar todo, hermanos. Reavivarnos espiritualmente y reformar todos los métodos que tenemos. Reavivamiento, un revivir, un resurgir de la vida espiritual. Y reforma, cambiar todos los métodos humanos y noveleros que tenemos. Y no lo digo yo, tú sabes bien lo que estoy diciendo. Tú sabes que lo dice el espíritu de profecía, no lo digo yo. Ojalá lo dijese yo te podría decir, mira, esto es porque yo digo. Pero está en el espíritu de profecía y tú lo sabes bien, porque tú conoces lo que dice. Resurgir de la vida espiritual y reforma ¿de qué? De todo. Hay que reformar los métodos, las estructuras, las condiciones, cómo estamos acostumbrados a trabajar. Ya no hay que trabajar así, con esa frialdad y esa formalidad que no llena a nadie ni impacta al mundo. No, que demasiado prudencia, que mucho monopolio, que hay que aprobar esto por junta, que hay que aprobar... ¿Ustedes creen que cuando descienda la lluvia tardía va a ser así? Pues claro que no, porque yo ya dejé en claro que sí va a haber orden, sí va a haber estructura, pero no esta estructura muerta que tenemos ahora y formalista, y que hay que quedarse calladito para que nadie se ofenda. Cuando vaya creciendo el mensaje del tercer ángel en la ley dominical, ¿qué han leído ustedes en el conflicto de los siglos? Todos los errores de la Iglesia Católica serán desenmascarados. Se dirán todas las cosas como son. Queridos hermanos, yo creo que en esta noche, hermanos, estamos dejando bien en claro qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No sé, quizás por eso, quizás por esto, estas clases bíblicas son tan largas, hermanos. Porque queremos dejar bien en claro cómo viene la mano y qué es lo que está pasando. Y para que la gente entienda por qué se dan estas situaciones dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no como dicen por ahí, como dicen de mí o como dicen de otros. Causa divisiones en la Iglesia. Yo no causo divisiones, hermanos. La causa la palabra de Dios. Luego, si yo fuese tan malo, ¿por qué es que absolutamente nadie me ha podido demostrar con Biblia y espíritu de profecía que yo esté equivocado? ¿Que pueda tener defectos de carácter? Sí. ¿Que pueda expresarme mal? Sí, todos tenemos estos defectos. ¿Que me pueda equivocar en palabras? Sí, todos lo tenemos. ¿Que pueda ser impulsivo? Sí, todo lo que ustedes quieran. Todo lo que tú me quieras mostrar con Biblia y espíritu de profecía con respecto a eso, sí. Pero ¿por qué absolutamente nadie, ni de adentro ni de afuera de la iglesia, me ha podido demostrar con Biblia y espíritu de profecía que yo esté equivocado? Todavía sigo esperando, incluso lo que dicen que yo estoy equivocado, estoy esperando que nos sentemos a conversar. Y las veces que nos hemos sentado tampoco me han podido demostrar que yo esté equivocado, hermanos. Entonces, para continuar con esta clase, queridos hermanos, no te dejes mover del escrito está de la Biblia y del escrito está del espíritu de profecía. Esto es vuestra sabiduría y vuestra vida. En Joya de los Testimonios, tomo 3, dice algo que me ha dejado impactado, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 331 y 332. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 330, y 331. A ver, no, perdón.
Bueno, no se enojen, es la 331 y 332. Dice la hermana White: el 18 de abril, 2 días después de haber tenido la visión del derrumbamiento de los edificios, fui a la capilla de la calle Carr en Los Ángeles, donde se me esperaba. Como íbamos llegando, dice, como íbamos llegando, oímos a los vendedores de diarios que gritaban: San Francisco destruido por un terremoto. Con el corazón lleno de angustia leí las primeras noticias del terrible desastre. 2 semanas más tarde, al volver a nuestra casa, pasamos por San Francisco y, alquilando un coche, visitamos por 1 hora y media la desolación de aquella gran ciudad. Edificios reputados indestructibles yacían en ruinas. Algunas casas estaban en parte hundidas en el suelo. La ciudad ofrecía un cuadro lamentable de la vanidad de los esfuerzos humanos para construir edificios a prueba de fuego y terremotos. Por boca del profeta Sofonías, el Señor habla de los juicios con que afligirá a los que hacen el mal. ¿Y a qué juicio, la hermana? ¿Cómo lo empieza acá? ¿Antes del fin del tiempo de gracia o después del fin del tiempo de gracia? Antes del fin del tiempo de gracia. Por boca del profeta Sofonías, el Señor habla de los juicios con que afligirá a los que hacen el mal. Escrito está: destruiré del todo todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces de la mar, y las piedras de tropiezos con los impíos. Y eso está hablando durante el tiempo de gracia, hermanos, porque ella lo aplica durante el tiempo de gracia. Y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. O sea, comienza un poquito antes de que finalice el tiempo de gracia. Y noten los versículos que ella aplica. Por favor, hermanos, noten los versículos que ella aplica. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten vestido extranjero. Asimismo haré visitación sobre todos los que saltan la puerta, los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus señores. Y noten estos versículos, hermanos. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los habitantes y moradores de la tierra. Sofonías capítulo 1, versículo 2 y 3 y versículo 8 al 18. Pero ya el mismo comentario que te hace la página 331 te muestra que la hermana White lo comienza a aplicar durante el tiempo de gracia. Pero ahora me llama la atención el comentario que la misma hermana White hace en la página 332, que dice: Dios domina la situación.
Dice, Dios no puede tener paciencia por mucho más tiempo. Sus juicios ya principian. Ya principian. Cuando tú estés en tu trabajo, por ahí trabajando, y te enteras una noticia de alguna calamidad en la tierra, te acuerdas de Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 332. Dios no puede tener paciencia por mucho más tiempo. Sus juicios ya principian. Noten, hermanos, sus juicios ya principian a caer en algunos lugares, y pronto su desagrado se manifestará abiertamente en otros sitios. Habrá una serie de acontecimientos, noten el orden, una serie de acontecimientos. Hay un orden cronológico, una serie de acontecimientos, una serie de acontecimientos. Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco, porque hoy en día en el púlpito se predica con mucha prudencia, que no se vayan a ofender los hermanos que están en pecado, por favor. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. Ah, ¿no entendiste? Pues te la leo de nuevo. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. A nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Reavivamiento y reforma y lluvia tardía, hermanos. Las dos cosas. Reavivamiento y reforma y lluvia tardía, porque eso engloba las dos cosas, tanto al reavivamiento y la reforma como a la lluvia tardía. Por eso dice acá, a nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. El Evangelio debe ser dado en su pureza. El raudal de aguas vivas debe profundizar y ensanchar su curso. ¿A qué se está refiriendo? Reavivamiento y reforma y lluvia tardía para el que tiene discernimiento espiritual y entiende la Biblia y el espíritu de profecía. Se cae de maduro eso, hermanos. En todos los campos, cercanos y lejanos, habrá hombres que serán llamados a dejar el arado y los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento, para prepararse junto a hombres de experiencia. A medida que aprendan a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder. Merced a las maravillosas operaciones de la providencia divina, montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra sea amonestada, y entonces vendrá el fin. Todos los versículos que yo he leído en esta clase y en las anteriores, la hermana Juárez lo aplica al reavivamiento y la reforma y la lluvia tardía. Reavivamiento y reforma mientras nos preparamos junto a hombres de experiencia, y la lluvia tardía cuando se termina de proclamar el Evangelio en su pureza a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué hay que estudiar más estas cosas? Queridos hermanos, no estamos estudiando como se debiera. Realmente tengo que decir que no se está orando como se debiera, no se está estudiando como se debiera, no se está testificando como se debiera, y por eso el pecado, la sensualidad y el mundo se meten en la iglesia. Y cuidado, hermano, quiero que tú sepas que yo no soy fanático, no me gusta el fanatismo. Para mí la santidad
no es, hermanos, que los hombres se dejen la barba peluda hasta abajo y usen un sombrero, y las mujeres usen el cuello cerrado con vuelito y se tapen los tobillos con pollera larga. No, no, no. No me vengas a contar con esa clase de gente, porque yo no soy así, hermanos. Pero sí te digo de manera equilibrada que el mundo se está metiendo en la iglesia. La sensualidad, el pecado, toda la basura del mundo, nuestros hijos están peligrando, y todo porque los atalayas están durmiendo. Pero yo le doy gracias a Dios porque hay hombres y mujeres que no están durmiendo en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que realmente son ministros de mi Dios, que lloran entre el pórtico y el altar, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Continuando con el estudio bíblico, hermanos, vamos a Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3. En Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3 y 11, que ya lo conocen, pero que hay que repasarlo, hermanos. Dice el versículo 1 al 3: congregaos, dice, congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de eso? ¿Qué hay que hacer antes de eso? Por favor, presten atención lo que hay que hacer antes de eso. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y dice el versículo 11: terrible será Jehová contra ellos, porque enervará todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él todas las islas de las gentes. Así también lo que decía Habacuc, ¿no? Que también tocaba la cuestión de los ídolos. Y concuerda, hermanos, con que justo en el tiempo del fin, como dice acá la hermana, se está reprendiendo el tema de la idolatría de la Babilonia mística, que para el tiempo del fin es Babilonia la Grande, porque ya está unida al protestantismo y al espiritismo. Ahora, hermanos, ¿a qué se referirá Sofonías 2, 1 al 3, hermanos? Vamos al libro Mensaje para los Jóvenes, página 87 y 88. Mensaje para los Jóvenes, página 87 y 88, queridos hermanos. Queridos hermanos, dice así, hay un titulito en el libro Mensaje para los Jóvenes, hay un titulito ahí, hermanos, que dice: la tempestad se avecina. La tempestad se avecina. Queridos hermanos, si por ahí hay alguien que nota que no se escucha bien en el sonido, por favor tengan a bien escribirnos. Así nosotros subimos más el volumen, cosa que ustedes puedan escuchar bien, porque yo estoy muy preocupado, hermanos, de que ustedes tomen nota de todas las citas que yo estoy leyendo y de los versículos bíblicos. Este título me preocupa, hermanos, porque dice: la tempestad que se avecina. Y dice lo siguiente en la página 87 de Mensajes para los Jóvenes. ¿Cuánto me dijeron, disculpe? Bien. Los jóvenes deberían buscar más fervientemente a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando ahora, hermanos? Todo lo contrario. Los jóvenes son los que menos los buscan. Lo que menos los buscan son los jóvenes. Por lo menos es la visión genérica que tenemos acá. No sé cómo será en otros países.
Los jóvenes deberían buscar más fervientemente a Dios. La tempestad se avecina. Y hermanos, ¿cuándo comienza la tempestad para nosotros como pueblo? ¿Desde cuándo podemos decir que comienza la tempestad para nosotros y se nos comienzan a poner los pelos de punta? ¿Cuándo? En la ley dominical, hermanos. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Habla de arrepentimiento. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Se hundirán las armadas, dice así, hermanos. Se hundirán las armadas y las vidas humanas serán sacrificadas por millares, por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, colisiones y muertes sin la advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. El profeta dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Algo que se nos está llamando para que hagamos justo en el tiempo de ahora, que es el tiempo en que ya está por comenzar dentro de poco el reavivamiento y la reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos está llamando a eso, hermanos. Vamos al conflicto de los siglos, página 355 y 356. Conflicto de los siglos, página 355 y 356. Aquí es impresionante. Por supuesto, quizás les suene un poco aburrido lo que yo voy a leer porque toca casi los mismos textos, pero lo quiero leer para que sepan qué dice la página 355 y la 356 del conflicto de los siglos. La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tiene nombres de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a los que quieren y a los que no quieren dejar su indolente descuido, ¿cómo? Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué momento vendré a ti. Apocalipsis 3, 1 y 3. No sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, 1 y 3. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién lo podrá sufrir? Joel capítulo 2, versículo 11. ¿Se acuerdan de Joel 2? Hemos estudiado todo Joel 2. ¿Quién podrá soportar la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Habacuc capítulo 1, versículo 13.
Para los que claman, Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones y amando las sendas del pecado, para los tales será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Oseas capítulo 8, versículo 2 y 1. Salmo 16, 4 y Amós capítulo 5, versículo 20. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que, como vino, están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni tampoco hará mal. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una desolación. Sofonías capítulo 1, versículo 12, versículo 18 y versículo 13, e Isaías capítulo 13, versículo 11, que son todos los versículos que yo ya les vengo enseñando. La hermana Juay los aplica en el conflicto de los siglos en la página 355 y 356. El profeta Jeremías, mirando hacia lo porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó: se conmueve mi corazón, no puede estarse quieto, por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada. Jeremías capítulo 4, versículos 19 y 20. Día de ira es aquel día, día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella a sus pecadores. Sofonías capítulo 1, versículo 15 y 16 e Isaías capítulo 13, versículo 9. Y ahora, hermanos, me llama la atención lo que dice acá. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual. ¿Cómo, hermanos? Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también y con llanto y con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordia. ¿Y saben qué es lo que está citando, querido hermano, tú que me escuchas? Está citando Joel capítulo 2. Y quizá tú, hermanos, que eres de acá de Tucumán y que te gusta bajar mis series, tú sabes lo que yo estoy predicando. Y sabes, hermano, lo que está citando Joel capítulo 2, versículo 1, versículo 15 al 17 y versículo 12 y 13.
De manera que Conflicto de los Siglos, páginas 355 y 356, dice que antes del día terrible, antes de que venga el día terrible, viene el reavivamiento y la reforma, donde el pueblo de Dios despierta de su letargo espiritual. Y ya sabemos por todas las clases anteriores que venimos dando de lluvia tardía, que lo que dispara el reavivamiento y la reforma, básicamente hablando, si se quiere, para que se entienda, es la ley dominical, hermanos. Y si no crees, con todas estas clases largas que estoy dando de lluvia tardía, repasa la del reavivamiento y reforma, que ahí te dejo bien en claro qué cosa viene primero. Y hasta te hago una diferencia entre lo que es decreto dominical y decreto de muerte. Y te muestro que el decreto dominical se da durante el tiempo de gracia y el decreto de muerte después del fin del tiempo de gracia, en la sexta plaga, con la aparición del falso Cristo. Pero yo creo que con estas clases introductorias de lluvia tardía ya vamos preparando la mente y dejando bien en claro para ver cuándo y cómo va a venir la lluvia tardía. Ahora la triple alianza que está en formación tiene que llevar a la formación de la imagen de la bestia, que lleva a la implementación de la marca de la bestia, que lleva al reavivamiento y la reforma, que lleva a la lluvia tardía, que lleva a la predicación mundial del Evangelio con potencia del Espíritu Santo, que lleva al fin del tiempo de gracia, que llega a la caída de las plagas. Con la sexta plaga aparece el falso Cristo y con la séptima plaga aparece el verdadero Cristo. Pero no en todos hay esta ciencia. No todos comprenden el orden cronológico de las profecías bíblicas. Por eso, hermano querido, a donde estés, reúne a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu familia, los que sean creyentes, y oren por la bendición del Espíritu Santo, a tus amigos, a tus hermanos más cercanos y queridos. Hagan grupos de oración, grupos de clases bíblicas, grupos de oración, grupos de estudio, grupos de predicación. Si alguien me está escuchando en esta mañana, si tú quieres que Dios bendiga tu casa, forma un grupo de estudio y de oración en tu casa y vas a ver cómo vas a comenzar a ser bendecido en tu hogar, porque tu hogar se va a convertir en un centro de luz. Los que puedan, por supuesto. Si hay hermanos que no pueden, porque la mayoría no son creyentes, reúnanse en otra casa de otro hermano y también ahí van a ser bendecidos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y otra cosa, no te vayas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, oficial, con todo el mal que pueda haber adentro y con todos los defectos que puedan tener los dirigentes y laicos, sigue siendo la iglesia de Dios. Espera hasta el zarandeo. En el zarandeo toda la basura se irá. El malo será desaprobado, el malo será reprobado, la crema se irá, los conservadores irán. Aguanta hasta la ley dominical y vas a ver cómo Dios va a limpiar y tendrá un ministerio puro, preparado para la lluvia tardía. Ten cuidado con los grupos disidentes, porque los grupos disidentes hacen más mal que los mundanos con su fanatismo. Hermanos, si alguien me está escuchando, eche mano de la oración. Yo te doy testimonio personal de los azotes que Satanás me da y les da a los que yo conozco que predican el Evangelio, tanto hombres como mujeres. Pero como con la gracia de Cristo y de una manera inexplicable que no se puede entender, siguen perseverando hasta el día de hoy solo por la gracia de Cristo, por ese poder que Él nos da. Y por último, yo quiero terminar con una cita que es clara, que te dice cuándo es el tiempo del reavivamiento y la reforma. Ya la hemos leído, pero la voy a volver a repasar hasta que quede bien en claro. Testimonio para los ministros, página 514 y 515. Hermanos, hay que saber comparar cita con cita.
Y si en la página 514 te dice algo, ya puedes entender el contexto de la 515. La 514 te lleva a la 515 y ya se aclara todo. Dice así, página 514. Será bueno que consideremos lo que ha de ocurrir pronto sobre la tierra. No es momento este para dedicarnos a trivialidades y a satisfacer el egoísmo. Si los tiempos en que vivimos no nos impresionan seriamente, ¿qué puede impresionarnos entonces? ¿No claman las Escrituras por una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? ¿No claman las Escrituras por una obra que sea más pura y más santa que la que hemos visto hasta ahora? Se necesitan ahora hombres de percepción clara. ¿Cómo? Se necesitan ahora hombres de percepción clara. Dios llama a los que estén dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que emprendan una obra de reforma total. ¿Cómo? Dios llama a los que estén dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que emprendan una obra de reforma total. ¿Quiénes responderán a ese llamado? De los que están escuchando este mensaje, porque este mensaje tú sabes que no lo estoy dando yo, sino el Espíritu de Dios. Yo no soy nada, pero el Espíritu de Dios lo es todo, porque es el dirigente de la iglesia, es el que manda en la iglesia, el Espíritu Santo. Veo que se avecina una crisis, dice ella, y el Señor pide que sus obreros estrechen filas. Toda alma debe estar ahora en una actitud de consagración a Dios más profunda y verdadera que durante los años pasados. Me gozo, hermanos míos, de que en todo tengo confianza en vosotros. Y mientras aún siento más profunda ansiedad por la actitud de algunos hacia medidas importantes relacionadas con el desarrollo de la causa de Dios en la tierra, tengo firme fe en los obreros esparcidos por todo el territorio y creo que cuando se reúnen y se humillan delante del Señor, ¿cómo? Y creo que cuando se reúnen y se humillan delante del Señor para consagrarse de nuevo a su servicio, son capacitados para hacer su voluntad. Hay quienes ni aún ahora ven las cosas como debieran verlas, pero pueden aprender a considerarlas como las aprecian sus colaboradores y pueden evitar serias equivocaciones si buscan con fervor al Señor en este tiempo y someten plenamente su voluntad a la de Dios. Entonces, en la página 514 dice, veo que se avecina una crisis. ¿Qué crisis puede ser más que la crisis de la persecución sobre el pueblo de Dios? Y comienza con la persecución durante el tiempo de gracia, porque lo que pase después del fin del tiempo de gracia, a mí qué me importa, hermano, porque ya está todo caso decidido para salvación o perdición. Cuando finalice el tiempo de gracia, el que está salvado queda salvado. El salvado ya no se puede volver a perder y el perdido ya no se puede volver a salvar. Es una simple lógica teológica. Por eso dice, como el que sea limpio, sea limpio, el que sea impío. Por eso, hermanos,
¿A qué crisis se puede estar refiriendo ella por la cual nosotros sí tenemos que tener cuidado? A la que comienza durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, con la formación de la imagen de la bestia, que es cuando las papas comienzan a quemar para nosotros. Y ahora dice ella, veo que se avecina una crisis, y ahora dice, me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento, se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. Hermanos míos, el Señor está hablando, no escucharemos su voz, no prepararemos nuestras lámparas y actuaremos como gente que espera que su Señor venga. El tiempo exige que seamos portaluces, exige acción, exige acción. Hermanos, nada de filosofías. El tiempo en el cual nosotros estamos viviendo exige acción. Por lo tanto, básicamente hablando, si se quiere, Testimonios para los Ministros, página 514 y 515, dice que primero viene la crisis, y cuando viene la crisis se ve entonces el reavivamiento y la reforma, que lleva, por supuesto, a la lluvia tardía y a la predicación mundial del Evangelio, que nos lleva hasta el fin del tiempo de gracia. Queridos hermanos, gracias a Dios hemos podido dar la cuarta clase de la lluvia tardía, y ya por lo menos tenemos en claro cuándo y en qué tiempo más o menos se viene avecinando la lluvia tardía, porque no podemos saltear ningún bloque profético que constituye el tiempo cronológico del tiempo de angustia previo. Por lo tanto, queridos hermanos, tengamos cuidado con aquellos hermanos que rechazan el estudio de la Biblia, que rechazan las doctrinas bíblicas, que rechazan los estudios de profundización y que no utilizan la comparación de texto con texto para estudiar las Sagradas Escrituras. Todo aquel que quiera predicar la verdad no va a ser una persona popular, pero debemos, hermanos, permanecer firmes. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante, y que nosotros, hermanos, podamos humillar nuestros corazones ante Dios para que Él pueda aprobarnos y capacitarnos para que hagamos su voluntad. Amén. ¿Qué les parece si para terminar, hermanos, hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos por favor que perdones nuestros pecados. Amén. Somos personas deficientes, pero amamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tú sabes, Señor, los defectuosos que somos. Levanta gente que sea mejor que nosotros y más consagrados que nosotros, de quienes nosotros podamos aprender, porque nosotros no somos nada, Padre. Levanta obreros en tu mies, envía obreros a tu mies, tanto hombres como mujeres que estén dispuestos a ayudarnos a despertarnos. Levanta gente que nos despierte, hermanos, que despierte nuestros hermanos, nuestros compañeros, toda la gente que está en la iglesia, que son nuestros colaboradores, nuestros consiervos. Padre, levanta hermanos que nos ayuden a ver el tiempo que estamos viviendo, que tengan conocimiento de las profecías bíblicas. Y todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote que nos limpies de toda maldad y pidiéndote por todos los hermanitos en la fe que nos escuchan, Padre, y que realmente, Señor, quieren hacer tu voluntad. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.